en el aire. Hola, buenos días a todos. Hoy tendremos el webinar sobre nuevas cadenas de suministro. Vamos a dar un par de minutos de cortesía y, si os parece, empezamos en un par de minutos nomás para no perjudicar a los que habéis sido puntuales. Muchísimas gracias. En un par de minutos comenzamos. Bueno, hola, buenos días a todos. Si os parece, vamos a dar comienzo, aunque veo que hay empresas que se siguen conectando, pero bueno, por no atrasarlo y demorarlo mucho y porque, bueno, los que habéis sido puntuales os lo merecéis, que empecemos en hora. Vamos a dar inicio a este webinar de hoy, que se llama Nuevas cadenas de suministro. Yo creo que es un tema de máxima actualidad. Me presento, soy Estrella Freire, la secretaria general del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, y en primer lugar me gustaría agradecer a todos, bueno, vuestra participación online hoy aquí en un tema que, como ya decimos, viene siendo de máxima actualidad. Solo hay que encender la tele y ver los telediarios para ver que a partir del impacto del COVID estamos teniendo actualmente un desabastecimiento generalizado, que parecía que era un tema coyuntural, de algunas materias primas y de algunos productos, pero que, sin embargo, han puesto en el disparadero las debilidades de la cadena de suministro europea. Y se ha tenido poca previsión en este caso, porque la pandemia fue un hecho totalmente imprevisible, que ha llevado a encarecer los fletes marítimos, a incrementar el precio de los contenedores y también a interrumpir o ralentizar algunas cadenas de fabricación que son fuertemente dependientes, sobre todo de China y de algunos países del sudeste asiático. Entonces, bueno, a eso se le une la escasez de trabajadores cualificados en sectores como la logística, no solo el transporte por carretera, los camiones, o también las tripulaciones marítimas, y se nos da la tormenta perfecta para que haya este desabastecimiento que es en el que se encuentra Europa en general,
y donde nos podemos plantear un cambio de paradigma si fabricar en la Unión Europea versus la fabricación de Asia y sobre todo la gran dependencia de China. Y sobre estos temas de máxima actualidad, hoy contamos con un experto, con Javier Sánchez Flores, al que le quiero agradecer también su participación, y sin más le voy a dar a él la palabra porque seguro que tiene muchísimas cosas interesantes que contarnos sobre este tema, y porque además quiero que por favor participéis y que al final de su exposición y a través del chat le vayáis haciendo las preguntas que consideréis convenientes para que sea lo más participativo posible y para que tengamos el máximo rendimiento de esta jornada online, que además se enmarca dentro de las jornadas que hemos venido estableciendo dentro de la Red de Información Europea de Andalucía, del que el Consejo Andaluz de Cámara es miembro y que depende de la Consejería de Presidencia, que es quien la financia. Sin más, os vuelvo a agradecer a todos vuestra asistencia, os animo a participar y a que tengamos una jornada de participación y de intercambio de puntos de vista y de opiniones. Y le doy la palabra a Javier Sánchez, agradeciéndole que en esta mañana nos acompañe. Muchísimas gracias, Javier. Tienes la palabra. Muchas gracias, Estrella. Quiero eso, como siempre, empezando dando las gracias al Consejo de Cámaras de Andalucía por seguir confiando en mí, a pesar de todo lo que estamos pasando, esta pandemia y tal, que nos afecta. Vemos, está en los periódicos todos los días, pero realmente nos está afectando a las personas. Si vais ahora mismo a las tiendas, veréis cómo está. ¿Por qué? Porque tenemos esa psicosis de que no va a haber, no va a haber. Ayer había una noticia muy divertida, entre comillas, es que ya no hay consolas para Reyes. Entonces, si eso no nos afecta, porque los que tenéis niños sabéis lo que puede ser no tener el regalo a tiempo. Y estamos hablando de un tema, entre comillas, jocoso. Cuando tenemos que ir a los temas serios, como vamos viendo, es muchísimo más preocupante. Bueno, la idea de hoy... A ver si consigo avanzar esto. La idea de hoy, el webinario de hoy es, bueno, partiendo de esto, como comentaba Estrella, cómo es que está pasando con la cadena de suministro. La idea de hoy, lo que yo voy a comentar es, a ver cómo podemos ver qué es lo que está pasando realmente, por qué está pasando y entender de dónde viene. No que hay un problema y ahí está, sino que de dónde viene ese problema, ver qué alternativas podemos tomar. Si os acordáis, era divertidísimo hace 3 o 4 años, bueno, hace un poco más, con la crisis del 14-16, la gente que llevaba ese tatuaje en la piel, en el cuello era y tal, que era ese símbolo chino que decía la poca diferencia que hay entre crisis y oportunidad. Bueno, pues de todo hay que aprender, de todo hay que saber, y entonces ver qué es lo que está pasando, cómo podemos reaccionar nosotros para seguir manteniendo nuestro negocio, qué está pasando y qué podemos hacer para, vamos a ver si es sacar incluso beneficio, que eso ya sería como jugar al póker y ganar, es qué hacemos y cómo podemos aprovecharlo. Evaluar qué es lo que puede pasar, porque una cosa importantísima es sobre lo que pase hoy en mi empresa. Yo tengo muy poco que hacer, tengo muy poco margen, pero sí puedo prepararme para cómo quiero estar para dentro de 3, dentro de 5, dentro de 10 años. Sigo diciendo siempre que las grandes multinacionales, las ventajas que tienen es que tienen alternativas para lo que pueda pasar. No tienen poco que hacer sobre lo que pasa, lo que puede pasar, pero sí están preparados para lo que puede pasar. Tienen diferentes escenarios y nosotros, dentro de nuestro tamaño, somos una pyme, somos una mediana empresa y tal, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y al final, pues eso, como siempre, las conclusiones, un pequeño resumen, que es lo que vamos a sacar en claro de esta presentación. Hablo como siempre de si esto realmente nos ha pillado por sorpresa, si era algo inevitable o es que nos hemos dejado pillar por sorpresa. Y esta es en este tipo de presentaciones yo siempre empiezo con esta pregunta porque desde luego no es algo que no se previera.
Aquí hemos visto, hemos pasado lo de las vacas locas, hemos pasado la fiebre porcina que viene cada X años y tal, pero ya estaba. Ya vimos cómo nos afectó el terremoto de Japón con su correspondiente tsunami. De repente, tanto Toyota como Apple se encontraron que les faltaban elementos para la venta de sus productos, de sus tablets y de sus teléfonos. Y es un terremoto que puede pasar en cualquier sitio. Decía, bueno, el COVID. Bueno, vimos lo que pasó con el SARS, el síndrome respiratorio agudo del año 2002, la peste aviar del 2013, y nos están avisando que en China ya hay casos de peste porcina afectando a humanos. Pero, como vemos, son cosas que están ahí. Yo comentaba hace un momento a Estrella, antes de empezar, la primera vez que yo estuve en China, que fue en el año 99, hace ya casi 22 años, con lo que yo vi allí, lo que yo decía es, poco viene para cómo están allí las condiciones higiénicas, cómo se mueven, cómo hacen. Han mejorado bastante, pero sigue siendo claramente un foco de problemas. Pero no es solo el COVID no ha sido el único problema. Nos hemos acostumbrado a esto, los que tenemos años y cierta memoria, nos acordamos de aquel ejecutivo que cogió la Volkswagen, que era el que implementó el Just in Time, que el Just in Time, bueno, pues tiene sus ventajas y tiene sus problemas. Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos en detalle. Recortar todos mis costes, llevarlo al mínimo, y el just in time. Las políticas de coste bajo, cuando estamos trabajando en base a coste, somos los que más problemas tenemos. ¿Por qué? Porque mi cliente, como yo, lo hace bastante gente, y como suelo recalcar, siempre hay alguien que sea mejor que yo o que tenga más hambre y que baje sus precios. No por otros motivos. Como si se ha acostumbrado a mi cliente a trabajar solo por precio, ese va a ser el único problema. Y nos hemos acostumbrado a trabajar por precio y a apretar a los proveedores. Y nos encontramos con un problema como pasaba aquí en el boom de la construcción, que teníamos la cuadrilla en el edificio esperando para trabajar y no llegaba el camión de ladrillos, y llamabas, ¿qué pasa? Es que me lo pagan a 2 pesetas más el paleo, me pagan a 15 euros más el palé en otro sitio, y el camión se ha dado la vuelta. Otro de los problemas, la concentración de riesgos en un solo proveedor, las políticas geoestratégicas, y a todo esto, la frase tan bonita que utilizamos, la tormenta perfecta, la crisis energética. Pero la crisis energética es solo por el carbón. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. La primera es que el COVID-19 lo que ha hecho ha sido cambiarnos la mentalidad. Pensábamos que estábamos cubiertos. En Estados Unidos tiene un sistema sanitario totalmente diferente. Aquí en Europa tenemos unas fuertes coberturas por parte de los gobiernos, pero pensábamos que no había problemas, tenemos aquí en España una sanidad pública muy buena. Lo que se ha demostrado es que tenemos unos profesionales muy buenos, pero que el sistema, en cuanto se ha apretado, empezaban a saltar las costuras. El COVID ha tenido un impacto inmediato sobre el impacto inmediato sobre el stock en el punto de venta, como digo, con el efecto acordeón. ¿Qué ocurre? Como hemos pasado todos los problemas a nuestros proveedores, el just in time, yo no tengo el stock, sino que se lo paso a mi proveedor, y él me tiene que entregar según mi planificación, mis necesidades. Como yo no preveía qué era lo que iba a pasar, cómo iba a venir la gente en aluvión a comprar, y hemos visto las estanterías de los supermercados vacíos, y con productos, con temas puntuales, no teníamos tanto problema en el arroz, en las judías, pero sí, por ejemplo, un tema muy tonto en el papel higiénico. Entonces resulta que yo me quedo sin stock en el punto de venta, le pido a mi proveedor, con el proveedor me quedo, le dejo vacío, el proveedor llama a sus proveedores, todos empiezan a fabricar,
Y resulta que ahora tenemos, como la gente ya ha comprado demasiado y ahora tiene que ir gastándolo, me encuentro con que tengo mucho stock en las estanterías con el problema financiero que supone y tal. La gente no puede venir a comprar. Bueno, yo que además me he quedado atrás porque no tenía desarrollada, no tenía mi empresa en la red, no la tenía digitalizada, no podía admitir pedidos online, pues me he quedado atrás. Ha tenido un impacto brutal sobre la producción, lo que requería trabajo intensivo, lo que estaba mecanizado, etcétera, no había ningún problema. Pero cuando a la gente se le ha restringido el acceso al puesto de trabajo y encima de los que podían venir eran menos porque la gente estaba enferma, etcétera, etcétera, bueno, pues muchos de los productos, muchas de las fábricas se han quedado sin mano de obra. Que eso, a su vez, impacta sobre los centros de aprovisionamiento porque no se pueden manejar. Incluso Amazon, con todo lo mecanizado que está, necesita mucha mano de obra y lo estamos viendo aquí en Andalucía, el centro que ha abierto en Sevilla, en Dos Hermanas, hemos visto el impacto que ha tenido en el trabajo, la cantidad de gente que necesitaba incorporar. Cuando Mercadona abrió su centro logístico en Huevar, exactamente lo mismo. ¿Cómo tira de gente? Y a continuación llega lo mismo. Vale, he conseguido, ya tengo mercancía, pero ahora no tengo capacidad de transporte. ¿Por qué? Porque no tengo gente, porque la gente no puede ir a trabajar, etcétera, etcétera. Y eso ha llevado a otro paso más, que es en los hábitos de consumo y de compra. Se han dejado de consumir muchos elementos, como han podido ser los gimnasios, etcétera. Estoy hablando de ejemplos muy claros, no es lo normal, pero se ha disparado pues la compra el consumo de televisión en streaming, los juegos de ordenador, todo lo que sea por conexión. Yo no podía salir a la calle, no me podía relacionar. El animal es los humanos somos un animal gregario. Entonces no podía relacionarme de la manera normal, pues he buscado alternativas. Y eso ha sido lo que me ha movido, uno de los motivos del COVID-19, pero como digo, no el único. El problema del just in time. Nos habíamos acostumbrado a tener en las estanterías lo del día, incluso en las casas. En las casas, también a partir de la crisis del 16-18, lo que hicimos era, ya no íbamos al centro comercial y pasábamos el fin de semana en el centro comercial y comprábamos para una semana o 10 días, sino que ahora compramos lo del día y lo que está en oferta. Y cuando digo compramos lo del día, no estoy haciendo publicidad de una marca. Comprábamos para el día, comprábamos para 2 o 3 días, pero hemos dejado de comprar para 8 y 10. Eso, el just in time y el lean manufacturing está muy bien para las empresas desde el punto de vista financiero porque mejora mi rentabilidad. Le traspaso toda una serie de costes a mis proveedores. Pero ¿qué ocurre cuando mi proveedor falla? Resulta que él no tiene para suplirme. ¿Quién sufre? Mi consumidor, porque yo no le puedo entregar la mercancía, no está disponible la mercancía que él quiere, y a continuación sufre mi empresa financieramente y sufre mi marca. Sufre financieramente a corto plazo y sufre mi marca a medio y largo plazo. No he sabido reaccionar, no he tenido mercancía. Y viendo este tema, como digo, de cómo sufre mi marca, nos acordamos toda la labor de comunicación que hizo, y ahora sí digo marcas, que hizo Mercadona. Mercadona tiene cosas muy buenas, también tiene cosas menos buenas, y hay que decirlo todo. Lo que hizo Mercadona diciendo, nosotros tenemos mercancía, no vamos a estar desabastecidos. ¿Qué ha ocurrido? Eso ayuda a mejorar mi marca aprovechando problemas que hay. Pero cuando les hemos trasladado a los terceros, a nuestros proveedores, tenemos ese problema. Una parte importante, en este caso, una parte importante del capital de trabajo, que es la mercancía, no la tengo yo, sino que está en mi proveedor. Me quedo sin servir. Y como digo, eso afecta como afecta a todo tal. Siguiente, lo que nos hemos hecho, que es casi una derivada del anterior, trabajar por precio, nos hemos ido concentrando en proveedores, en este caso China, en proveedores que eran muy baratos. Lo mandábamos allí y eran muy baratos. Pero una de las grandes ventajas que tiene el ser humano respecto a otros animales es que normalmente acumulamos información. En este caso no lo hemos hecho.
y es una de las cosas con las que cierro la presentación, este webinario hoy, el tema de la información. China lleva años trasladando parte de su producción a Vietnam, a Tailandia, etcétera. ¿Por qué? Porque sus costes de mano de obra están subiendo. Nuestro mismo proveedor está diversificando y resulta que nosotros no lo hacemos. Hemos preferido conseguir buenos precios respecto al plazo de entrega. Yo trabajo con una empresa aquí en España que lo que hace es, puede traer desde China, pero si trae su mercancía de China, de la referencia 1, de la referencia 2, de la referencia 3, necesita hacer prácticamente medio contenedor, un cuarto de contenedor de cada una de sus referencias. Esta empresa está produciendo en Marruecos, en la zona franca, y lo que puede producir 7, 12, 14, 22 unidades de lo que necesita, y además su plazo de entrega son 24 horas, desde que la mercancía está preparada. No tiene 30 días de plazo de lo que llega, que tarda en llegar desde China aquí, sino que lo que tiene es un camión que cruza el estrecho y prácticamente entrega ya directamente en clientes. Siguiente, problema de especialización. Los clientes se han ido especializando, y entonces yo estoy en sus manos. Como digo, cuando China, y lo estamos viendo ahora, cuando China se resfría, yo me tengo que meter en la cama porque mi pulmonía es brutal. En los proveedores, hemos delegado en ellos, hemos delegado muy bien en ellos, pero ¿qué les estamos pidiendo nosotros a cambio? Les estamos controlando sus proveedores, cómo funcionan, cómo se suministran ellos. Las grandes multinacionales sí lo hacen y nosotros, como digo, tenemos que aprender. Hay un estudio del Consejo Atlántico que dice que incluso ahora, en mitad del COVID, entre el 44 y el 55%, entre el 44 y el 53% de las empresas no tienen planificación. No saben qué van a hacer dentro de 3 o 4 meses. No se plantean otras alternativas. Y solo 2/3 tienen previsiones moderadas. Yo dentro de mi trabajo de consultoría me encuentro con muchísimas empresas, pymes, que no tienen planificación, no tienen objetivos de venta al año. Si no tengo objetivos de venta, ¿qué objetivos de suministro voy a tener? En función de lo que vayamos vendiendo, de lo que el responsable de ventas me diga que tiene que entregar, pues ya empiezo a comprar. No tenemos previsión. Y estamos hablando, tema de concentración de riesgos. Resulta que China tiene el 90%, ahora actualmente produce el 90% de los minerales raros, que cada vez los necesitamos más, para aparatos electrónicos, etcétera. Resulta que en España hay posibilidades de lograr, se están haciendo ciertas prospecciones para conseguir coltan o litio, pero resulta que tenemos todos unos problemas internos administrativos, ecológicos, etcétera, etcétera. Cada uno le da a estos elementos el valor que cree que debe tener, pero resulta que aquí se va a parar la producción de esos elementos que luego sí queremos que entren en la cadena de producción, pero es mucho más fácil que lo tenga China. Como digo, sobre todo las 3 ideas, precio, proveedor crítico y valoramos a los proveedores. Los analizamos, yo siempre digo que a nuestros proveedores les tenemos que pedir exactamente lo mismo que a nosotros nos piden nuestros clientes. Calidad, precio, entrega, bla, bla, bla. Pero nosotros casi nos encontramos, sobre todo las pymes, nos encontramos en mitad de la pelea. Nos dan, por un lado, los clientes que nos exigen y por otro los proveedores a los que nosotros no les exigimos. Bueno, pues tenemos que trabajar el tema de los proveedores. Las políticas geoestratégicas. No solo todo esto que está pasando, por supuesto que hay ciertos problemas, está el COVID y tal, pero también hay otra serie de ellos, y son las decisiones políticas. Tenemos la decisión de Estados Unidos, la guerra que tiene económica con China, pero, por ejemplo, esa decisión, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con la Asociación de Mujeres Tenistas, la Asociación Mundial de Mujeres, con lo que está pasando con esta tenista que ha desaparecido en China? Bueno, pues resulta que la WTA va a quitar todo está amenazando que va a quitar todo el circuito en China
Y yo, que soy una empresa que utilizo este soporte para anunciarme, para vender mis productos, para poder vender mis productos en China, me va a quitar totalmente me va a quitar mi mayor soporte para publicidad. Como digo, que haya desaparecido una persona es suficientemente importante para tomar una serie de medidas, pero que veamos cómo nos afecta. Los aranceles para importación desde China. O, pues resulta, soy una empresa hotelera que tengo ciertos hoteles en Cuba y resulta que por la ley, por determinadas leyes, la ley Helms-Burton y otras, resulta yo no puedo operar en China, mis directivos pasan por Estados Unidos para cualquier cosa y resulta que tengo problemas de que me los detengan, etcétera. Determinados países me dicen que si trabajo con unos, no trabajo con otros. Por ejemplo, todos los hemos tenido, que hemos mandado mercancía a países árabes y tenemos que presentar un documento de que nuestra naviera no tiene o no ha parado, no tiene contactos con Israel, y al revés, si vas a determinados países, luego no puede ir a Estados Unidos, etcétera. La inestabilidad política, China-Taiwán o Rusia-Ucrania. Nestlé, por ejemplo, tiene 3 fábricas y 4.500 empleados en Ucrania, que está teniendo unos problemas muy graves. Pero pues, no solo Nestlé. Alemania tiene 620 compañías en Ucrania que resulta que no tienen servicio. Deutsche Post ha cortado, DHL ha cortado el servicio de mensajería, con lo cual tiene que irse por medio de terceros. Ese problema que hay ahora mismo entre Rusia y Ucrania, yo que soy una empresa alemana, que soy una empresa suiza o que soy una empresa española con intereses allí, tengo ese problema. Lo que dicen es 63. También la APQC dice que el 63% de los proveedores de Estados Unidos están en áreas inestables. O sea, leía un ejemplo de una empresa que hace bañeras de hidromasaje en Estados Unidos, que resulta que sus productos sus diferentes elementos vienen de 15 países diferentes. Con lo cual, el tema simplemente logístico de aprovisionamiento se le está cayendo. No puede entregar modelos ahora mismo. ¿Qué hace? Está parada. ¿Y qué va a pasar? O sea, porque es otro tema que veremos al final, cómo va a haber cierta involución, cierta retirada a los cuarteles de invierno por parte de los diferentes países, de los gobiernos, y cómo se van a aplicar esas políticas. Estamos hablando de los paquetes de estímulo. ¿Cómo se van a aplicar? Venían las noticias en España, hacia dónde van a ir dirigidos. Hoy viene en el periódico hacia dónde van a ir dirigidos. Pero ¿cómo se va a dirigir en otros países? ¿Se van a potenciar empresas locales y voy a tener problemas para poder vender fuera? Por ejemplo, Francia acaba de sacar una ley para recuperar, para que se hagan en Francia, ya me gustaría que fuera en España, para que se hagan en Francia una parte importante de productos farmacéuticos. ¿Qué ocurre? Son temas de primera necesidad y me niego, por tema estratégico, no es solo el que tengamos una eléctrica nacional, no solo es que tengamos una compañía de hidrocarburos nacional, etcétera, sino que ha llegado y no tenía respiradores, no tenía determinados productos, no tenía determinadas medicinas, no tenía mascarillas, no tenía toda una serie de elementos. Bueno, pues nos estamos dando cuenta que son productos estratégicos que llega una pandemia y pueden venir bastante más en una pandemia y no tenía aquí para mi país. Vale. Crisis energética, que es, como digo, la tormenta perfecta. La crisis energética, no solo tenemos todos estos problemas que hemos visto antes, sino que la energía cada vez es más cara. ¿Por qué? ¿Estamos consumiendo más de lo que consumíamos anteriormente? No. ¿Pero qué ha ocurrido? Después del bajón, y vamos a ver ahora unas gráficas muy claras, después del bajón hemos dejado de producir, las fábricas estaban paradas, etcétera, etcétera, por todos estos elementos, y de repente ahora se dispara. Y hay uno de ellos, el gas, el carbón, etcétera, sí lo puedo almacenar, pero la electricidad no. Y nos hemos dado cuenta que todas las instalaciones que hay de energías renovables no son suficientes para la demanda que hay.
Estamos viendo en las últimas reuniones, esta reunión que ha habido en Glasgow, etcétera, que ya están suavizando, van a suavizar las actividades sobre el carbón. Bueno, pero hemos visto incremento del gas. Ha pasado a 100 euros la tonelada. Vamos a ver ahora los gráficos cómo estaba. Y los derechos de emisión de CO2. Significa que mi producción es mucho más cara. Y como digo, ¿es un problema simple de mercado porque se ha disparado la producción? No, también geopolítica. Rusia, en vez de enviar el gas a Europa, está enviándoselo a China. ¿Por qué? Pues porque quiere enfrentarse a Estados Unidos, quiere reforzar su posición, que vamos a ver también que está en una situación comprometida y puede estarlo más a futuro, y quiere cerrar su alianza con China. China necesita tanta energía porque dentro de su decisión política, pues como Australia está apoyando a Taiwán, resulta que Australia no te compró carbón. Como no te compró carbón por una decisión política, Australia tiene un problema también, dentro de lo que cabe, por todas las divisas que le entraban por esa venta de carbón. Resulta que China vuelve a parar su producción por un problema añadido, y es que no tiene suficiente energía para esas fábricas, y de 31 provincias que hay en China ha aplicado restricciones, con lo cual están cerrando fábricas durante temporadas, etcétera, en 21 de esas 31 provincias. Y luego tenemos las políticas medioambientales. Queremos una reducción de emisiones, pero queremos a la vez energía. Queremos tener las cosas, queremos tener nuestra videoconsola, queremos tener nuestros muebles, queremos tener lo que nos viene de por ahí fuera, pero resulta que queremos cortar lo que produce, que entiendo es el equilibrio entre el corto y el medio plazo. Y, por ejemplo, a los barcos se les ha cortado, se les pide que los combustibles que están utilizando, que utilicen menos azufre. Son más caros. Bueno, la verdad es que la emisión de azufre a la atmósfera de los barcos es muy, muy, muy alta, pero que tengamos clarísimo que todas esas políticas entran en el coste. ¿Cuál de los dos costes? Que no tengamos tierra dentro de 50 años. Bueno, pues no podemos pedir los dos temas. Vemos ahí los cuadros que os decía. El primero arriba a la izquierda es el precio del gas natural, que ha pasado de 2 poco a 5,7 euros por tonelada. O sea, más que duplicarse. En el caso del crudo, del Brent, hemos visto, del Brent, del Brent, que nos sirve de referencia en Europa, cómo ha pasado de 70 euros barril, el barril son aproximadamente unos 150 litros, cómo ha bajado a 30 euros y ya está en 79, y hablan que llegará a 100, 110. Esta crisis de energía va a durar como mínimo hasta febrero o marzo. Vamos a ver, sigue subiendo, sigue subiendo. En el caso del carbón, la tonelada ha pasado de 50 a 218 dólares por tonelada. Significa que se ha cuadruplicado. El uranio, por su parte, también ha tenido una subida brutal. Estamos hablando de 30 a 43, más del 50%. Y si nos vamos al precio, el cuadro de la derecha, de los precios de los derechos de emisión por tonelada, pasan de 40 a 62, más del 50%. ¿Qué ocurre? Que las empresas decimos, oye, yo estos costes tengo que aplicarlo a mis precios, pero resulta que los clientes no lo van a pagar. Y entonces, para los que tenéis coche diésel moderno, hay un problema añadido, que es el AdBlue, este producto que hay que utilizar para reducir las emisiones del coche. Fertiberia, entre otras empresas, ya ha dicho que no le cuesta mucho dinero producirlo, que tiene problemas, y ha cerrado producción en varias fábricas, por ejemplo, la de Puerto Llano. Entonces, si resulta que no tengo AdBlue, no puedo transportar, porque el automóvil tiene que estar parado. Entonces, como veamos, que todo tiene su incidencia. Y con toda esta, cuando vemos la situación, lo que hay, lo que tenemos,
nos vamos al siguiente paso, que es la palabra que está de moda, pero que nadie, muy poca gente se ha ido al diccionario a ver qué es lo que significa. Resiliencia es un término psicológico que es capacidad, significa la resiliencia es la capacidad que tiene alguien, una persona o un animal, para superar una crisis traumática. Eso es la definición en psicología, que luego la adaptamos, según el diccionario, a la vida diaria, es la capacidad de adaptación ante una situación adversa, o realmente lo que nos interesa a nosotros es la capacidad de recuperar nuestro estado inicial. El resumen es, en la primera línea, saltar hacia atrás, rebotar. Llegamos, nos damos contra una pared, tenemos un problema, pero volvemos atrás en la misma situación, sin heridas, etcétera, etcétera. Nos hemos chocado, nos hemos encontrado un problema, pero ya estamos atrás, ya estamos en una mucho más tranquilo, estamos más, hemos reaccionado, nos hemos curado, etcétera. Bueno, pues ahora lo que hay que hacer es exactamente eso. ¿Cómo podemos volver atrás y colocarnos en la situación en la que estábamos anteriormente? Bueno, normal es una reubicación de nuestros intereses, una reubicación de nuestros proveedores. Pero tenemos una serie de condicionantes. Vale, yo ya no produzco en China, pero es que resulta que yo estoy vendiendo en China, yo estoy vendiendo en Japón, yo estoy vendiendo en Asia. Veremos una transparencia al final que muestra muy claro cómo se está trasladando el eje económico, dónde está el dinero en términos mundiales, por decirlo así, de la media. Mi mercado, yo puedo cambiar mi producción, pero la tengo que seguir manteniendo cerca de mercado, cerca de donde vendo. Cuanto más cerca lo venda, cuanto más cerca lo tenga, menos coste de transporte, etcétera. Y hemos visto ahora mismo cómo afectan los costes de transporte al coste final. Nos estamos encontrando que contenedores a Nueva York o a cualquier otro sitio que costaban 1.000, 2.000 euros por contenedor de 24 toneladas, 20 pies, se nos está yendo a 7.000, a 8.000, a 9.000, y no solo eso, sino que de repente mi transportista me deja la mitad de los contenedores de ese envío en tierra porque tiene una oferta, tiene otro que se lo paga más porque paga urgencia y mete sus contenedores en vez de los míos. Y yo le mando a mi cliente, no le mando mercancía, o le mando la mitad, le mando unas cosas así, no le mando. Le llegan cosas diferentes que son problemas de empresa, de marca. Como digo, tengo que quedarme cerca de los condicionantes, tengo que estar cerca de los mercados donde sirvo. Segundo, que donde estoy produciendo, que donde quiero producir, que realmente tenga capacidad para ello, que tenga un ecosistema. No es solo que tenga la fábrica, sino que además tenga los suministros para llegarle. Que necesita buenas redes de transporte, pues para llegar desde donde está fabricando a puerto, etcétera, para que le lleguen los insumos, bueno, y que tenga el personal preparado, adecuado para eso. Necesita su ecosistema. Que el país donde voy, o el centro donde quiera distribuir ahora, donde quiera producir, que tenga una oferta exportadora similar a la que se abandona, a la que se deja. Yo no puedo ir, si me quiero ir a Vietnam, que fabrica muy bien, ¿qué voy a decir? Sillas. Bueno, yo lo que hago son bañeras de hidromasaje. No tiene ningún sentido. Tienen que empezar a formarse de nuevo, etcétera. Sino que ya sepan lo que se llama lo básico sobre la industria en la que yo estoy trabajando y tenga capacidad, porque si no, tengo que llegar allí, tengo que enseñarles, tengo que darles el conocimiento, y eso es carísimo y muy lento. Que los costes de personal sean similares, que no se me vaya a disparar, porque la frase que utilizamos en España, del vestir un santo para vestir a otro, si resulta que estoy recortando los costes para recortar los costes en suministro, los costes en transporte, resulta que los estoy incrementando en personal, que puede haber problemas de huelga, etcétera, etcétera, no hago nada. Que haya facilidad para los negocios, y vamos a ver ahora unas estadísticas muy buenas, y un tema importante, que haya baja volatilidad política, que no haya cambios, que no haya problemas. Hoy venía en el periódico también, no me acuerdo qué país es, en África, que se le está diciendo a todos los extranjeros que salgan corriendo porque la situación, están los militares
sublevados, etcétera. Bueno, como planteo, si estamos planteando dónde quiero estar dentro de 6 meses, dentro de 3 años, dentro de 5 años, pues lo que necesito es estabilidad. Uno de los problemas, por ejemplo, que tiene Tailandia es, y aunque está muy bien valorado, tiene un problema de equilibrio entre los militares y la clase política, que lo que hace es, el rey anterior sí daba ese punto de equilibrio, pero el actual, que vive en Alemania básicamente, pues realmente me dice que es un país en el que no sé qué va a pasar dentro de 6 meses. Un país en el que está en estado de sitio de facto, que no hay golpe de Estado, pero se dio un golpe de Estado y se mantiene, etcétera. Bueno, que no me encuentre, que vea que no voy a tener problemas a corto plazo. Y como decía, dentro de las estadísticas tenemos ahí una transparencia muy clara. Esta es un estudio que hizo Jetro. Jetro es la empresa la agencia de promoción exterior de Japón, que funciona muy bien. Si queremos trabajar con Japón y tal, la oficina que tienen en España, en Madrid, funciona muy bien y da muy buena información. Pues vemos ahí cómo está, cómo me varía. ¿Cómo me varía? Los costes en Japón. Este es el coste por persona y año. Aquí abajo os pongo en la presentación, os pongo algunas de las direcciones, no las pongo al final, sino las que las pongo para que se vea de qué son, sea más fácil luego relacionarlas. La dirección web de donde está esta información y donde podéis acceder vosotros. Estoy viendo en Japón el coste medio de persona en empresas manufactureras, estamos hablando de 45.000 euros, mientras que en Tailandia estamos en 5.000, Camboya, India, Filipinas, pero claro, China ya está casi al doble de estos países. El coste persona hora se me duplica. Y cuando tenemos que recordar que todos los costes que entran en la producción, incluido el coste de transporte, cuando llega al país de destino, si hay aranceles, se aplican sobre el total. No solo sobre el coste de todo lo que ha sido el coste de producción y tal. Con lo cual, si cada uno de los elementos me crece, el arancel me va a crecer, con lo cual, no el porcentaje, pero sí el total, con lo cual el precio va a crecer. El coste va a crecer, el precio al que yo lo puedo vender va a crecer. Y es coste, no beneficio. Facilidad para hacer negocios. Es uno de los temas que tengo que analizar. Hay una estadística muy buena que es del Banco Mundial haciendo Doing Business, cuál es la facilidad para hacer negocios. Bueno, por ejemplo, decía el coste de mano de obra en India, en China, que se ha multiplicado por 8 en los últimos 15 años, está ahora prácticamente en 4,12, 4,10, 4,15 euros hora, mientras que en China está a 1,59. Estamos hablando de que el coste en China es más del doble por hora de lo que me cuesta producir en India. Y menos problemas burocráticos, etcétera. Entonces, digo, tenemos aquí la facilidad para hacer negocios, el doing business, en el 19 y en el 20, por zonas. ¿Cuál es la facilidad? Y vemos, América Latina, estamos hablando sobre base 100, estamos 79, 79. En Medio Oriente y África vemos la diferencia, sube 2 puntos, sube casi 5 puntos en el último año, pero si me voy a África subsahariana, estamos en 74, 80. Hay cierta diferencia, no es tan malo como pensamos, pero claro, si me voy a los países de la OCDE es muchísimo más fácil, mucha más seguridad, 90, 91, pero tengo costes. Entonces, viendo uno a uno, he puesto ahí, está marcado China, para que veamos la referencia. Vamos a la derecha tengo todos los criterios que utiliza el Banco Mundial para evaluar la facilidad para hacer negocios en un país o en otro. El coste, los problemas para iniciar negocio, el papeleo, etcétera, etcétera. Cuánto me cuesta establecer una fábrica o no, cuánto coste conectar la electricidad. Esto es para establecerme allí. Pero esto le pasa también a las empresas locales. Entonces veo cómo, en teoría, Nueva Zelanda
es la que más facilidades da, estamos hablando con 87, y he puesto como referencia el país más difícil, el país 190, que es Somalia, y estamos viendo China. Nosotros estamos por encima de China, aunque en el año 2019 ya estábamos igualados, estamos este es el total, pero luego tendríamos que ver, según nos interesara, tendríamos que ir a cada uno de los aportados. Y estamos viendo, pues fuera de China, Malasia y Tailandia, e incluso Rusia, para hacer negocios dan más facilidades que China. Pero tenemos por abajo, tenemos Turquía, tenemos aquí al lado Portugal, que está muy cerca. Tenemos dentro de la Unión Europea, tenemos, como digo, Portugal, Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, en la que no hay tanta diferencia con China actualmente. Los tenemos ahí cerca, tenemos capacidad para hacer negocios con ellos, los costes son muchísimo más cortos y sobre todo tenemos una mentalidad mucho más parecida. Y no es lo mismo, los problemas que pueda haber en Bulgaria, etcétera, etcétera, son mucho más controlables que los que estamos en China, que además hay toda una serie, como vemos y vamos a ver en las últimas transparencias, hacia dónde puede ir qué es lo que puede pasar en los próximos años. He incluido hasta Filipinas porque tiene una fuerza laboral importante, pero da ciertos problemas, por eso tiene una valoración muchísimo más baja. Vemos en la situación actual lo bajo que está Brasil, que está casi en valoración un 30% por debajo de los países que podemos considerar como potenciales para establecer nuestras operaciones. Como digo, dentro de la Unión Europea tenemos Polonia, tenemos Hungría, tenemos Rumanía, tenemos Bulgaria, que están relativamente cerca, mucho más respecto a China, sí están mucho más cerca, como digo, con una mentalidad mucho más parecida y las mismas ganas de trabajar que donde estamos actualmente. Dentro de los condicionantes, como digo, las oportunidades de mercado. Si antes se decía que España era demasiado grande para dejarla caer cuando estábamos hablando de la crisis económica, en el caso de China es que el mercado chino es demasiado grande para dejarlo. Es demasiado grande. Estamos hablando de 1.200, 1.300 y más millones de potenciales consumidores, que eso es una gran falacia. No son potenciales porque muchas veces, sobre todo, por ejemplo, en el tema de alimentación, mi producto no entra en su modo de vida. Cuando aquí en España se establecieron las granjas de avestruces, etcétera, teniendo los pollos que tenemos, teniendo los cochinos que tenemos y tal, me voy a comer un avestruz, está muy bien el primer día por hacer la gracia, pero ese producto no entra en mi dieta. Entonces, los productos que yo vendo que entren en la dieta china, pues son los que son. Entonces, puedo ir a determinadas zonas. Hombre, sigo teniendo acceso a 200, 300, 400 millones de potenciales consumidores, que son más que la Unión Europea. Pero ojo, que sepamos que China es, si estamos hablando de ropa, estamos hablando de moda, estamos hablando de lujo, sí es mucho más accesible. Pero ojo, que mis productos entran o no entran en los hábitos de consumo de ese mercado. Decía, cercanía a mercados actuales, infraestructura, riesgos de ruptura y con los datos anteriores vemos que en el caso de Europa, los países del este presentan oportunidades. Polonia, Rumanía, Bulgaria, Portugal, que lo tenemos aquí al lado, que funciona perfectamente. De hecho, si miráis ahí, yo es que estoy en Portugal ahora mismo. ¿Vale? Y en el sudeste asiático, y vamos a ver con una de las últimas transparencias, sigue siendo muy importante Malasia, Tailandia, Vietnam, Vietnam e Indonesia. Son países, bueno, Indonesia es el país, estamos hablando de 200 y pico millones de habitantes. Tailandia estamos hablando de 75. Vietnam estamos hablando de unos números muy parecidos, con lo cual cumplen esos condicionantes que estamos hablando. Tengo unas ventajas, tengo unos condicionantes, pero también tengo unas penalizaciones. Si salgo, son unas penalizaciones. El primero es el coste de salida. Resulta que yo llevo trabajando con empresas chinas que me están produciendo y que nos conocemos. El primero es el castigo a las empresas que salgan. Vale, tú dejas de producir, tú dejas de trabajar en China. Cuando quieras meter tu mercancía en China,
te voy a meter unos buenos aranceles. Por ejemplo, esta empresa que os comentaba que está fabricando en la zona libre de Tánger, puede meter, yo creo que es el 20%, puede introducir en el país el 20% de la producción sin aranceles. En el momento que deje de producir en la zona libre de Tánger y quiera seguir vendiendo mis productos en Marruecos, todos mis productos van a ir grabados con arancel. Entonces, tú dejas de producir aquí, dejas de generar trabajo, dejas de generar divisas e impuestos, etcétera, etcétera. Vale, si quieres volver, vas a tener un castigo. Voy a perder el mercado local. No es lo mismo que yo produzca cercano, que sea producto hecho aquí, que yo lo conozca, etcétera, que me venga de fuera. ¿Quién me da confianza? Y esto es un tema que me comentan en las oficinas comerciales, que es un problema que tenemos para exportar. Que es que no generamos relaciones con los mercados. Llegamos al proveedor, resoltamos la mercancía y le llamamos dentro de X tiempo a ver cómo le ha ido y si le mando el siguiente envío. Porque lo que no hacemos es implicarnos con los mercados, desarrollar relaciones con los mercados y que vean que estamos allí, que no somos una empresa, que no somos un francotirador, por decirlo así, sino que estamos trabajando, que va a haber continuidad y que yo me preocupo del mercado. Si yo salgo de ese mercado, por ejemplo, yo no sé de los que me estáis escuchando, de los que estamos hoy aquí, ¿cuántos de vosotros tenéis Lexus? Lexus ha cerrado sus concesionarios en España. Va a seguir, hombre, va a seguir reparaciones y tal, pero ha cerrado sus concesionarios. El consumidor de Lexus, que puede ser, es muy parecido al consumidor de Tesla, ¿qué coche va a ser el siguiente que compre? Pues está claro. Importante también, si salgo, la pérdida de las inversiones realizadas, porque mi problema, una de las cosas que he invertido no es solo dinero, enseñándoles cómo fabricar, cómo lo quiero y tal, sino las relaciones con ellos. Como digo, el conocimiento acumulado. Yo tengo conocimiento sobre cómo funciona, yo ya sé cómo tengo que bregar con un chino, yo sé cómo tengo que bregar con un portugués, yo sé cómo tengo que bregar con un francés, pero es que ahora resulta que me voy a ir a Malasia o a Indonesia, que son países islámicos, y no tengo ni idea cómo voy a necesitar mucha ayuda, mucha información para poder trabajar con ellos. Y las meteduras de pata al principio son importantes. Bueno, me contaban dentro de broma, que es un ejemplo muy claro de estos, la mujer de un embajador nuevo español que llega a Tailandia, primera reunión, y le manda a la mujer del primer ministro, le manda un ramo de flores blancas. En Tailandia el blanco es el color del luto. Entonces, bueno, es una tontería, es un ejemplo más, pero si resulta que yo estoy trabajando, por ejemplo, con China o con los japoneses, el japonés es de muy mala educación decir que no, entonces te digo, bueno, que sí, que lo veremos, que tal, en vez de decirte que claramente no quiero trabajar contigo o no puedo hacerlo. Bueno, pues eso es parte del conocimiento acumulado. Resulta que yo ahora voy a ir a otros sitios, voy a hablar con más gente, con nueva gente y tiene unas formas de trabajar totalmente diferentes. Esto lo decía ya Giscard d'Estaing con la incorporación de Turquía a la Unión Europea. Es que no tenemos nada que ver. Es que tenemos unas formas de ser, unas mentalidades totalmente diferentes. Entonces, que sepamos, bueno, que me voy a Polonia, es una manera de trabajar mucho más cercana a la mía. Pero si me voy a Turquía o me voy a Marruecos, que sepamos que todo ese conocimiento acumulado desaparece y tenemos que partir en nuestras relaciones prácticamente de cero. Y un tema importantísimo, aunque a la fuerza ahorcan, estamos perdiendo mucho dinero y estamos viendo eso, que es una penalización muy fuerte, es que tengo que salir de mi zona de confort, es que tengo que volver a formarme, tengo que empezar a trabajar con proveedores nuevos, a negociar, a ver cómo negocian, a ver sus capacidades, etcétera. Cuando era una gestión que actualmente tenía ya prácticamente automatizada, mecanizada, en el sentido de que es automático, que yo te llamo, que me contestas, que me dices que sí, cuando me dices que son 15 días, yo sé que son 25, etcétera, etcétera. Bueno, pero es que salgo de mi zona de confort y tengo que empezar con un tema totalmente nuevo. ¿Vale? Ojo. Entonces, vale, ya tenemos los condicionantes y tengo que plantear mi plan de actuación, mi plan de trabajo. Como siempre, yo siempre lo recomiendo y en las administraciones de promoción exterior, aquí ahora mismo hay muy buenas herramientas.
son los diagnósticos. Pero diagnóstico integral, interno y externo. Un poco de diagnóstico de externo lo estamos haciendo ahora y vamos a ver muchos más detalles, pero muchas veces el día a día me olvida, no me permite pararme y analizar mi empresa. Vale, yo ya me he demostrado que podían trabajar o que no podía trabajar, qué errores he cometido comprando en China o comprando donde sea, o comprando en México. Ahora quiero en la Unión Europea, pero ¿estoy preparado para ellos? Si ya me costaba hablar en inglés, como ahora tengo que hablar en polaco, con los rumanos hay mucho menos problemas porque ellos tienen una facilidad, igual que los búlgaros, tienen una facilidad brutal para los idiomas y el rumano es relativamente parecido al español. Pero, ¿qué capacidad tengo? En mi departamento de exportación o de compras le tengo que dar una formación totalmente diferente. Con eso evalúo las oportunidades y que hemos visto antes, qué riesgos conlleva ello, qué lleva cada una de las cosas. Y las alternativas que tenemos es diversificar una relocalización progresiva o local. Diversificar, sigo manteniendo parte de mi producción en esos países que estamos viendo que me está causando problemas, pero me es mucho lo que voy a hacer es compensar con producción en otros países, acerca a lejos. Por ejemplo, si nos vemos, si veis las etiquetas de whisky Chivas, veréis que lleva algunas salvedades, tema sanidad, en función, por ejemplo, la que viene a España, normalmente es la que va también para Grecia y para Alemania. Como Alemania pide que los ingredientes adicionales se registren en la etiqueta, veremos que en las etiquetas de whisky que va para Alemania pone que contiene caramelo, porque es con lo que le dan parte de color. Aquí en España no aparecería eso. Entonces, lo que hago es, en función de los diferentes países, podría tener una diversificación de proveedores de producción. Una relocalización progresiva. Yo no voy a cambiar de la noche a la mañana, pero mi objetivo sí es hacerlo. O estoy viendo que no puedo trabajar, dejo esos mercados y hago una relocalización total y voy a nuevos mercados con nuevos sistemas de producción, etcétera, pero veré cómo puedo atacar esos mercados. El siguiente paso es puesta en marcha de las decisiones, pero aprovechando las oportunidades de ayuda. Todos los fondos que hay, todo lo que está ayudando la Unión Europea. En el Consejo de Cámaras tenéis muchísima información, tenéis toda la situación que hay con fondos europeos, hay programas, hay, como digo, sobre todo, que es una de las cosas más importantes si sabemos utilizarlas, información. Y el Consejo de Cámaras tiene muchísima información. El Consejo y las cámaras. Y aprovechar las oportunidades de ayuda. Si resulta que Francia va a relocalizar, va a retomar la producción de determinados elementos farmacéuticos, ¿vale? Pues yo puedo aprovisionarme en Francia en vez de como me estaba aprovisionando ahora en India, o en China o en Rusia y me suministro en la Unión Europea, o yo que les mandaba producto para ellos y no puedo mandárselo porque me ha subido el contenedor de 1.500 a 9.000 euros, ahora se lo mando por camión a Francia con los problemas que tenemos de camión, de gasolina, etcétera, y la posible huelga que llega para diciembre, pero es puntual. La huelga de diciembre, si se lleva a cabo al final, es puntual, pero no es lo mismo que tener los contenedores parados. Os pongo ahí ese cuadro, es una variación sobre el famoso cuadro del Boston Consulting Group para el lanzamiento o relanzamiento de productos y tal. Este es un cuadro por Shapecast para la evaluación de oportunidades. Estamos viendo aquí abajo la facilidad de implementación, facilidad o dificultad y el impacto estratégico que tiene, bajo y alto. El unicornio, cuando la facilidad de implementación es alta y el impacto es alto, es un unicornio blanco. Si los unicornios hay pocos ya blancos, pues tiene que haber muchos menos. Es la oportunidad perfecta, pero como digo, aparece muy pocas veces. Normalmente donde deberíamos analizar es que es difícil de implementar, está claro, pero el impacto estratégico es alto. Aquí es donde deberíamos concentrarnos. Hombre, por supuesto, si aparece esto, yo lo cojo,
Pero aquí es donde tenemos que concentrarnos. Es unas decisiones, una evaluación, pues yo me voy a fabricar a Rumanía, me voy a fabricar a Polonia, me voy a fabricar a Portugal. Tiene un impacto estratégico, es difícil, porque tengo que cambiar muchas cosas, pero el impacto estratégico es alto. Esto es muy rentable. Los que es difícil de implementar y el impacto estratégico es básico, eso, como yo digo, no lo quiero ni para mi suegra, esto absolutamente fuera, tal. Y luego hay uno que es fácil de implementar, pero tiene un impacto estratégico básico. Estos son operaciones puntuales y tal, que como digo, está limitada a largo plazo. Sería para temas puntuales, operaciones. Las tengo, si aparecen, aparecen muy bien, pero no es en lo que yo deba trabajar. Debería trabajar en la parte alta, lo que tiene impacto estratégico alto, pero sobre todo que haya oportunidades. Como digo, el unicornio puede aparecer, las posibilidades de que el Atlético de Madrid gane la Copa de Europa es un unicornio blanco, pero vamos a ir por que llegue a cuartos de final o algo por el estilo. Es difícil, pero rentable. Aquí es donde me puedo aplicar, aquí es donde puedo, hacia donde puedo dirigir recursos. Entonces, como digo, esa es la parte que tenemos que trabajar. Vemos los análisis, vemos lo que hay y vemos cómo impacta. Y ahora lo que tenemos que ver es qué es lo que puede pasar en los próximos años. Porque, como digo, lo que está pasando hoy, yo ya no tengo ningún poder de actuación. Pero sí puedo prever, puedo intentar prever, puedo analizar qué puede pasar y prepararme para lo que pueda pasar en los próximos años. Y todo este tema que hemos visto en la primera parte, la situación de dónde pueden venir las crisis y tal, hay toda una serie de elementos que tenemos. En Europa, lo que se analiza, lo que se prevé para Europa es que va a haber tensiones importantes, tensiones demográficas y tensiones de instituciones. A nivel personal, a nivel de diario y a nivel de las instituciones. Banco Europeo, Consejo de Europa, Parlamento Europeo, instituciones locales, y lo estamos viendo ahora en Polonia, qué está pasando con los jueces, qué está pasando con toda una serie de leyes, en el que dicen, bueno, para mí es más importante mis leyes locales y no puedo estar supeditado a unas leyes europeas que no contemplan mi realidad. Entonces puede haber ahí, y con lo que está pasando, con estas crisis que tenemos y las que pueden venir, es que ya hay y va a haber mucha más presión sobre los líderes de los países, que como lo que viven es en base a los votos, lo que necesitan es dar respuestas locales, que es como tienen que ser. Entonces, los líderes, los políticos locales en todos los países van a potenciar las soluciones internas, aunque vaya en detrimento de la Unión Europea. Tomo decisiones, bueno, traigo la producción de farmacéuticos a Francia, bueno, pues que cierro la fábrica que tiene esta empresa en Alemania, en Italia, en Grecia, no sé dónde, bueno, pues se cierra. Cuando deja de vender coches, Volkswagen, ¿qué va a cerrar? ¿La fábrica de Pamplona o una fábrica en Alemania? Pues lo tenemos claro, ¿no? Cada vez va a haber más divergencias económicas, sociales y culturales. La ley del acordeón, queríamos hacer una institución única en Europa, prácticamente imposible, pero estamos volviendo, el acordeón se está expandiendo. Ahora cada uno tiene, ya no hablamos de Europa, ahora hablamos de Europa de las regiones. Ya ni de los países, va a ser hasta mucho más pequeño, y con los problemas que puede haber, porque si tenemos Cataluña y el Rosellón, si tenemos Galicia y Portugal, si tenemos zonas de Bélgica que son mucho más cercanas a Holanda que la propia Bélgica, o el sur de Bélgica, más cerca de los franceses, los valones, etcétera. Bueno, pues puede haber muchas más diferencias. Crecen esos nacionalismos, hay un rebote del euroescepticismo y incremento del proteccionismo. Como lo que estamos viendo con el párrafo anterior, cuando llegan las crisis, yo tengo que proteger mi industria local. ¿Vale? Aquí hablamos en España en su momento de los campeones, debíamos tener un campeón nacional de electricidad, un campeón nacional de no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues ahora tendremos que volver a esto porque nos hemos dado cuenta que es que áreas estratégicas del país estamos fuera. El problema de la interconexión que tiene España, la producción de energía.
Es que somos absolutamente dependientes. Dependemos del gas de Argelia o de Rusia, dependemos de la electricidad que viene de no sé dónde, dependemos del petróleo que viene del otro lado, bla, 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 bla. Bueno, pues necesitamos, los países van a potenciar esos temas. Hay un planteamiento, un análisis que habla de la pérdida de capacidad de Alemania. Una de las ventajas que ha tenido internas Alemania hasta ahora, que se convierte en un problema, es que casi el 50% de su PIB proviene de las exportaciones. Si resulta que el mundo deja de comprar productos alemanes, Alemania deja de ser esa gran potencia, una de las locomotoras de Europa, junto con Francia, que ha sido. Bueno, si Alemania deja de tener ese peso, deja de tener esa fuerza, Europa sufre. Pero a contrario, a sensu contrario, sí crece y crecerá a futuro el poder de Alemania en relación, como estabilizadora por las fronteras que tiene con el este. Problema de fricción con Rusia, etcétera, pero Alemania, con una población importante, con una formación profesional importante, con una capacidad de trabajo importante, se puede convertir, se analiza que se puede convertir en potencia estabilizadora. En ningún caso sustituir a Alemania porque están a años luz, pero sí va a crecer su potencia. China. Pues China, hemos visto que estaban con crecimientos del 8, del 10, que China para este año, que el año pasado, que hablaban de crecimientos del 6% es un problema, bueno, pues eso ya se ha acabado. Va a hablar de crecimientos normales. Incluso están hablando de un tema muy, muy importante en China. Primero fue con Deng Xiaoping, que dijo para que China crezca, primero algunos se tienen que hacer ricos. Bueno, ahora lo que está haciendo dentro de las políticas de Ping es que esa riqueza se distribuya. Y grandes propietarios están haciendo grandes donaciones, no porque se lo pida el cuerpo, sino porque con las purgas que está haciendo el gobierno chino, pues bueno, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Entonces, están hablando de eso. Pero se acabaron los altos crecimientos. Se acabaron. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, vamos a dejar de comprar en China. Y un tema, se hablaba hace tiempo de un tema importantísimo en China, que había una especie de, un economista americano que hablaba de una especie de trampa china, y es que la producción de acero, el consumo de carbón, que es uno de los elementos que se toman en cuenta para calcular el crecimiento de los países, el consumo en China era brutal, pero era para hacer puentes, para hacer carreteras, para hacer infraestructuras, para hacer fábricas, para fabricar acero. Entonces, estaba ahí, no es una economía circular exactamente, sino que lo que era un poco trampantojo, en el que realmente no generaba crecimiento, generaba estructuras, pero era un poco fantasma. Entonces, como digo, los crecimientos de China se van a estabilizar. Vamos a entrar en crecimientos mucho más normales, del 4, del 5%, que siguen siendo brutales, porque es el 5% de ese Producto Interior Bruto Nacional. No es el 5% de un país pequeño, sino es el 5% de 1.200, 1.300 millones. Seguirá siendo la gran potencia, pero va a ser realmente la potencia dominadora en los próximos años. Se dice que no, sino que se va a sustituir por un bloque de países cercanos, como son Japón, Vietnam, Malasia, etcétera. Y porque dentro de los planes, dentro de los planes podemos hablar de planes cuando es análisis de lo que va a pasar, quién lo maneja, quién no lo maneja, el incremento del potencial geopolítico de Japón. Japón ha estado ahí, nunca ha levantado la voz, se ha mantenido, pero Japón va a tener con el eje Australia, Reino Unido, Estados Unidos, Japón. Bueno, Japón no está en el AUKUS, pero sí puede dar un apoyo importante y va a crecer su importancia en relación con China. Rusia se plantea un problema importante, y es que Rusia tiene problemas de subsistencia. Ya tuvo la primera gran división con las antiguas repúblicas, pero para el poder central cada vez se le está haciendo más difícil manejar. Y una gran pregunta es ¿qué puede pasar después de Putin?
porque Putin tiene la gran fuerza que tiene, vamos a ver, como en otros países, como en Alemania con Merkel, si va a tener el carisma, va a tener la capacidad de mantener la política que tenía hasta ahora mismo. Rusia tiene unos costes militares que están creciendo y que van a crecer en los próximos años. A partir de febrero o marzo se prevé que empiecen a caer los precios de la energía, con lo cual su producción va a tener menos valor y dentro de todo ese proceso, la pérdida de importancia, lo que va a querer es retomar las antiguas repúblicas, pero va a ser difícil, porque va a haber mucha respuesta. Como digo, los países limítrofes pueden, entre ellos Polonia, por ejemplo, pueden intentar recuperar territorios que fueron anexionados por Moscú, por la Unión Soviética en su momento, aprovechando diferentes situaciones históricas. Turquía y Oriente Medio, y Turquía tiene su cercanía a Rusia. Pues el problema de Oriente Medio es que los países que se crearon al final del 18, principios del 19, tienen un fuerte problema de subsistencia y puede que haya cierta desintegración. Como digo, Europa ya no tiene la fuerza, ni Estados Unidos se está se está retirando, no tiene la fuerza para mantener la situación en esa zona geoestratégica y va a haber grandes explosiones políticas en esos países. Turquía tiene un problema muy, muy importante en el sur, y Turquía, y Estados Unidos ya está planteando acuerdos, va a ser la gran potencia de la zona. Casi como poniéndolo dentro de lo que puede ser, es un intermedio, pero oponiéndole al poder de Irán en la zona. Como digo, Turquía tiene un problema importante en el sur que no puede permitírselo, y sí tiene una capacidad por tamaño, capacidad económica, etcétera, la capacidad económica para generar estabilidad. Y como digo, las relaciones históricas de Turquía con Estados Unidos, con las bases que tenía, las bases de la OTAN, etcétera, que a Turquía sí se le va a dar ese poder. Va a ser el gran poder en la zona. Entonces, como conclusiones, lo que hemos visto, que es por qué se ha creado todo este problema, qué es lo que podemos hacer nosotros y qué puede pasar en los próximos años. Las conclusiones es, primero, el cambio de realidad tal como la conocíamos. Nuestro mundo que teníamos hasta hace unos años cambia y cada vez más deprisa. El equilibrio entre países, entre potencias, cambia totalmente. Hay potencias emergentes y un tema importantísimo, y esto ya lo decía George Orwell en 1984, los cambios de alianzas. Con Orwell eran tres grandes potencias que iban alternando las alianzas, 2 contra 1, ahora cambio, ahora tal. Pues en este caso lo mismo. Antes yo apoyaba a este poder, a este país localmente, que antes apoyaba a Corea, ahora apoyo a Japón. La Unión Europea pues desarrolla países en el norte de África como podía ser Túnez y tal. Ahora lo cambio y me voy hacia Oriente Medio, Turquía, etcétera. Todo eso va a cambiar. Va a haber una mayor frecuencia de sucesos con alcance global. ¿Cuántos somos? Cada vez somos más personas en el mundo y hay estallido. No hay trabajo, no hay comida, no hay agua para todos. Las enfermedades, etcétera, como estamos más cerca de la transmisión. La transmisión del COVID, resulta que la ciudad de Wuhan tenía 60 vuelos internacionales a la semana. Bueno, las conexiones son más rápidas y cualquier problema se magnifica en cuestión de horas. Hay cambios en los hábitos de consumo otros productos, voy a dejar de tener que consumir productos, no va a haber determinados productos para todos, con lo cual tiene que cambiar nuestros hábitos. Estamos viendo el boom, vamos a ver lo que dura, si se consolida, y lo que dura, el subconsciente me lo dice, lo que dura. Hamburguesas veganas, nos vamos a lo vegano, ya nos hemos olvidado casi del light y de tal, ahora hablamos del ecológico,
bueno, pues hay grandes cambios en los hábitos de consumo. Volvemos a compras, a ventas, etcétera, más localizadas, más cercanas. Vamos a ver qué va a pasar con ferias como la de Sial París o Alemania o la PLMA, que son ferias casi con alcance mundial. Esto parece que va a tener poco futuro, que nos vamos a ir a acciones mucho más localizadas. E importantísimo, lo repito, lo he comentado ya antes, importantísimo, y estamos viendo todo lo que yo he puesto aquí hoy, la información, necesidad de acercarnos a la información y utilizarla a corto, a medio y a largo plazo. A corto, más difícil, pero sobre todo puedo utilizarla a medio y a largo plazo. ¿Hacia dónde vamos? Tenemos toda la información disponible, podemos aprovechar las bases de datos, lo que hay, cámaras de comercio, etcétera. Bueno, está disponible y como yo siempre digo aquí, que es la manera de motivar a las empresas, si tú no lo haces es tu problema porque tu competencia ya lo está haciendo. Entonces, más vale que te espabiles porque el no utilizar esta información es quedarte atrás. En los años finales de los 90, el que tenía página web sí era un diferencial. Ahora el que se queda atrás es el que no tiene página web. Ahora, hacer esto es un obligatorio, no es un adicional, sino que es un obligatorio. Entonces, nosotros tenemos que plantearnos esto. Y como digo, dentro de ese plan de la información, es el desplazamiento del eje de la economía mundial. En el año 80, en los años 80, estaba a la altura de las Azores, estaba, no digo en mitad del del Atlántico, estaba más cerca de Europa, el peso económico estaba aquí, pero estamos viendo cómo se está desplazando. En el año 2008 ya había sobrepasado Europa, cada vez se tira más hacia el este, más hacia Euroasia y Asia. Para el año 2049 se plantea que esté ya no en el centro de China, pero casi sur. Claro, el volumen, la gran riqueza de China está en la zona costera, que es donde se concentran las fábricas. En el centro hay muchas fábricas y tal, pero realmente las zonas de interés estratégico están en el litoral, en el mar de China, etcétera. Entonces, cada vez se va a ir trasladando, sigue trasladándose, y según el Dennis Quah de la escuela de London School of Economics, en el año 2040-2050 estará ya casi en el centro de Asia, porque el centro económico está aquí, no está en Europa ni está en Estados Unidos, cada vez se traslada más hacia el este. Y lo que vemos es que prácticamente no hay bajada, es lineal, va de oeste a este, pero no de norte a sur, porque el equilibrio norte-sur no se modifica. La riqueza sigue estando en el norte, en el sur se crea poca riqueza, sigue habiendo mercados importantes, pero la riqueza, producción, etcétera, sigue estando en el norte. Entonces, se desplaza y yo tengo que tener todo esto en cuenta. Estamos hablando de proyecciones al año dentro de casi 30 años, dentro de 29. Bueno, pero posiblemente no sea exacto, pero sí sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta y en la información no es el dato exacto, sino la tendencia. A mí me da igual, no me da igual que sea un 2,1, que el PIB crezca un 2,1, que crezca un 2, pero que crezca en el entorno del 2, que crezca en el entorno del 1,90. No es lo mismo que el 2,5, 2,7 y tal, pero yo sé que está en el entorno del 2. Eso es lo que tenemos que ver cuando analizamos la información. No el dato exacto, porque no es exacto prácticamente nunca, sino la tendencia. Entonces, como estamos viendo, bueno, como hemos visto antes, ¿qué tengo que hacer? Información y tomar mis decisiones. Y cuando tomo mis decisiones, una vez que la he tomado, seguir analizándola constantemente. ¿Vale? Os dejo una última... el resumen es prepararnos no si habrá próxima crisis, sino cuándo será la próxima crisis. Cuanta más información tenga, podré plantear de dónde viene y de qué sector será, de dónde vendrá. Y hay una frase que dice que cuando el destino golpea, la previsión se rentabiliza. Es el tema del seguro. Yo el seguro lo quiero para que no me pase nada. Yo no quiero utilizar el seguro. El seguro se rentabiliza cuando me pasa algo. Cuando me pasa algo. El problema es que yo me tengo que preparar por lo que pueda pasar. Cuando ya me ha golpeado, ya no necesito el seguro.
sea, ya no puedo comprar seguro. El seguro lo tengo por si. Prefiero no tenerlo. O sea, prefiero que no me pase nada, pero el seguro ya lo tengo. Y esto es lo que me genera esta previsión, es la información. Yo tengo que plantearme qué puede pasar y dónde quiero estar dentro de 6 meses, dentro de 3 años, dentro de 5 años. Información, información, información. Os dejo ahí en la última página de la presentación una serie de artículos relacionados con todo esto, que ellos hablan, como digo, sobre todo hacia dónde vamos y hacia dónde puede venir, que es donde yo tengo que estar. Cuando eso suceda, yo tengo que estar allí. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias por vuestra atención. Estamos, la verdad es que me comentan, estamos un número importante de personas. Muchísimas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición para cualquier comentario o cualquier pregunta que tengáis ahora. Hola, Eva, buenas tardes. Hola, Javier, buenos días. Perdón, buenos todavía días. no son tarde, son las 11:30, las 11:20. ¿Hay alguno de vosotros que quiera hacer alguna pregunta? Me presento, soy Eva Ángel del área internacional del Consejo Andaluz de Cámaras. Javier, muchas gracias por tu intervención. Siempre un Si placer. alguno de vosotros quiere hacer una pregunta, puede hacerlo a través del chat que está en el margen inferior de la pantalla. Y aquí podríais hacer alguna cuestión para Javier. Tiene que haber, porque la situación es preocupante. Bueno, pues vamos a ver si alguno quiere manifestarlo. También podéis hacerlo levantando la mano, no sé si se puede hacer. No sé, Creo que no. no me aparece. Bueno, pues Javier, nos has dejado a todos impactados. Yo creo que por eso no hay preguntas. Vale. No, la verdad es un tema, es un tema importante, sobre todo es qué va a pasar y que tenemos que estar preparados. Y como digo, pues tenemos, gracias a Dios, tenemos servicios como el Consejo de Cámara, las cámaras de comercio, que tienen Gracias. muchísima información y análisis, que ya Bueno, así nos lo dais masticado. Bueno, muchas gracias. Se hace lo que se puede. A ver, tenemos aquí una pregunta, una cuestión, un segundito. No, muchas gracias por la información de Tania Klassen. Bueno, en caso de que todos tenéis mi correo electrónico, mi contacto, si Javier también lo ha dejado en su presentación, Pues, si alguno de vosotros tiene alguna pregunta, a ver, tenemos aquí una pregunta, Javier, de Aránzazu Romero López, que pregunta: ¿el sector de plásticos tiene algún artículo donde podemos buscar información? sector de plástico, bueno, tenéis servicio de cámara, pero por ejemplo, todo el tema de estadísticas de ICEX, que está disponible en su página, estadísticas que además las actualizan mensualmente, de dónde se produce, hacia dónde va, de dónde viene, a qué precio y hasta cuándo. O sea, entráis directamente en la página de ICEX, busquéis estadísticas o os ponéis aquí en Andalucía, os ponéis en contacto con ICEX en Plaza de España, que es 95 429 88 00, es ICEX, y ahí tenéis todas las estadísticas. En la página de la Unión Europea, sabiendo vuestro código arancelario, el TARIC, también tenéis acceso a esta información. O sea, que está Muchas disponible. gracias, Javier. No sé si hay alguna pregunta más. De todas maneras, decía Tania, como yo comentaba, que si surgen preguntas podéis remitirnoslas por email o solicitarnos el contacto de Javier y las responderemos con mucho gusto. Bueno, no hay nada más. Javier, muchas gracias por todo. Vamos a dar por finalizada la jornada. Gracias a todos por participar. Solamente comentaros que la semana que viene tendremos una nueva jornada de Conexión Europa en el que abordaremos el mercado británico en 2022. ¿Cuáles son las oportunidades que van y cuál es la normativa aplicable para las exportaciones españolas a este país? Así que os enviaremos información en breve también. Lo vamos a convocar en el día de hoy. Javier, si te interesa, te emplazo también a que participes con nosotros. Ajá.
Y a todos los demás, muchas gracias y muy buenos días. Venga, muchas gracias a todos y un saludo. Y suerte por ahí Gracias, fuera. Javier. Adiós.